Feliz día, comenzamos a día de hoy Conexión Extraterrestre Adriana. Te doy la bienvenida, muy feliz día. Estamos en Escuela Adi Luz a través de Buenos Aires y Ituzaingó, Argentina, transmitiendo para todo el universo a través de la frecuencia de la programación. Estamos en Escuela Adi Luz a través de Buenos Aires y Ituzaingó, Argentina. Te doy la bienvenida. Hoy tenemos un tema muy interesante para compartir que vamos a empezar a desarrollar a día de hoy. Estamos en Escuela Adi Luz con tecnología advanced. Quien te habla, Adriana, sea líder coach. Te doy la bienvenida. Hoy vamos a hablar de un tema interesante, obviamente relacionado con lo que es un concepto muy interesante que hace aproximadamente un año que están preguntando, que tiene que ver con la parte de comunicación, lo que es la parte de canalización y también lo que es la parte de comunicación a través de frecuencias de seres de luz, guías y frecuencias extraterrestres. Algo muy interesante para que te puedas conectar con la programación o que puedas bajar información o que también puedas hacer prácticas sobre disciplinas, métodos y técnicas. www.youtube.com/conexión extraterrestre Adriana, www.youtube.com/adi-luz advancea, www.instagram.com/adi.certeza, www.youtube, que ya les dije, Facebook, www.facebook.com/adi.certeza y www.facebook.com/medito en este instante. Bien, vamos a comenzar. Hoy tenemos un temazo, tenemos una charla muy interesante que vamos a resumir para que puedan conectarse a través de lo que es la frecuencia superior. Vamos a hacer un resumen y obviamente este temazo está desarrollado o está dado porque los guías y también muchas personas preguntaron un montón de cosas relacionadas con este tema. Entonces, para salir de algunas creencias y también para salir de algunas, obviamente, de algunas cuestiones que tienen que ver con falta de sabiduría o también preguntas que tenían con respecto a situaciones, hoy vamos a hablar de este tema y vamos a hacer, obviamente, un resumen, porque como hicieron tantas preguntas durante todo el año sobre este mismo tema, entonces fuimos durante todo el año dando algunos temas, desarrollando algunos temas relacionados con esto, y hoy vamos a hacer un resumen relacionado con un concepto técnico específico a través de métodos de comprobación y también a través de lo que es la parte de experimentación. Para poder, obviamente, dar clase y también para poder desarrollar todo lo que está orientado a la parte de espiritualidad y las técnicas, métodos y práctica, hay algunas cualidades que están relacionadas con la certeza, la confianza y también la certeza y confianza en el mundo espiritual y en el mundo de los espíritus. Cuando hablamos de mundo espiritual no hablamos de un concepto religioso, ortodoxo o específico de alguna doctrina específica. Hablamos de un concepto de ser espíritu o espírita que está relacionado con tener semejanza a Dios diosa, tener semejanza a los dioses, tener semejanza a Dios, al mundo espiritual y también a los seres de luz que nos acompañan en esta encarnación. Entonces, algo muy importante para desarrollar es este concepto a través del mundo espiritual. Vamos a través de mi palabra y mi experimentación. Hoy les voy a compartir lo que está orientado a este tema charla a día de hoy. Algo muy interesante para poder empezar a entender y a comprender lo que es la parte de conexión, lo que es la parte de comunicación y también sacarse creencias o dudas que están relacionados con este tema también, tanto para entender lo que son las frecuencias bajas, las frecuencias medias o frecuencias altas a través de lo que es la parte de sintonización, de vibración, de resonancia, lo que es la parte de medición, y lo vamos a hacer de forma técnica para que se pueda entender. A través de métodos de comprobación podemos entender o podemos comprender lo que está orientado a empezar a evolucionar sobre un nuevo nivel de conciencia, sacarse los conceptos de creencias terrestres y también sacarse lo que está orientado a la mente animalesca. Ahí les estoy dando una clave. Sacarse la mente animal o sacarse la mente animalesca ayuda a comprender y a abrir todo un abordaje que tiene que ver con este concepto de comunicación. También el concepto de salir de las creencias que pueden limitar lo que es el concepto de canalización o comunicación o frecuencias superiores. Algo importante para tener en cuenta es salir de las creencias permite poder experimentar sobre lo que es el concepto de canalización o frecuencias superiores. En este concepto de empezar a día de hoy, ya en este instante, empezar a conectarse a través de una frecuencia superior.
y entender lo que es la comunicación de conciencia a través de frecuencia dimensional. ¿Por qué dijimos que empezamos o entramos en un proceso de sabiduría dimensional? Porque en realidad muchos guías o muchas frecuencias de maestrías o maestros ascendidos o diosas o frecuencias que son de otros momentos, de otros tiempos, espacio-temporal, también están vigentes dentro de lo que es el concepto de sabiduría. Y decimos que aquellas frecuencias, dioses, maestrías o frecuencias superiores, a día de hoy, actualizado a día de hoy 2025, están haciendo servicio o están desarrollando un proceso de sabiduría a través del concepto de experimentación. O sea, están aprendiendo como nosotros, en otro nivel de conciencia. Por eso decimos, por este motivo decimos, que ese concepto, y obviamente por una canalización que hicimos con los guías, que la experimentación y el desarrollo de experimentación se da a través de la frecuencia dimensional, que es una sabiduría absolutamente trascendente porque permite entender desde un concepto fácil cómo se desarrolla la sabiduría y cómo se desarrollan los conceptos de sabiduría dimensional, que está orientado a poder entender. Sabemos y comprendemos que lo que es el espacio-tiempo no existe en realidad. Es un concepto de experimentación a través de la frecuencia vibracional. Otra vez, bien. Lo que está orientado a la parte de conexión y el mundo espiritual, por eso dijimos, dejamos atrás las eras, o sea, lo que son las eras planetarias, lo dejamos en ese concepto de pasado para poder entrar en una frecuencia dimensional, donde aquello que sucede o aquello con lo que conectamos está orientado por frecuencias de vibración o por frecuencias sin espacio-tiempo. Cuando decimos on, empiezo hoy, empiezo ahora, es cuando en el momento donde yo siento esa conectividad, esa conexión con frecuencias superiores para empezar a despertar. Entonces, on a mis cambios y a mi transformación. Ese proceso alquímico, esa esencia pura que se desarrolla para poder comprender y entender un nuevo nivel de conciencia. Entonces, una clave importante. Dios, diosa, frecuencia de maestría, nos hacen a imagen y semejanza de su existencia. Bien, entonces, ¿qué tenemos que evolucionar? Aquellas frecuencias bajas o aquel concepto de distorsión que haya tenido o haya sufrido la mente, cuerpo o la parte del alma. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que frecuencias que están orientadas a partes dimensional ayudan a comprender lo que es un nuevo nivel de conciencia. ¿Por qué decimos que el espacio-tiempo no existe? Porque en realidad es un concepto para poder experimentar o llevar un orden de aquello que sucede o llevar una experimentación o un registro de aquello que es la sabiduría o también la experiencia. Bien, ¿y por qué se dice que no existe en realidad? Porque en realidad aquellas cosas que suceden se dan por conceptos de frecuencia vibracional, por conceptos de frecuencia vibracional. ¿Significa que está orientado por un concepto vibracional? Sí. Entonces, ¿qué podemos decir? Que a través del concepto de experimentación y a través del concepto de experiencia y de poderes extrasensorial, podemos comprender que tanto lo que es el pasado, presente, futuro o los conceptos de conexión están orientados por un concepto vibracional. Y eso ayuda también para entender y comprender lo que está orientado a la parte de sabiduría. Bien, entonces, para empezar a salir de las creencias terrestres o mundanas, cuando decimos yo estoy o me conecto a mi frecuencia de mi yo, es para poder experimentar lo que es la conciencia de mi yo, de mi verdadera identidad, que viene de forma innata a mostrarme lo que son las bondades del universo, para poder evolucionar. Esa esencia que traigo cuando nazco y se desarrolla a través de la experimentación, me da la posibilidad de comprender qué vine a hacer al plano terrestre y por qué vengo a este planeta a evolucionar. Y un concepto muy importante, la tecnología innata del ADN, DNA.
porque me permite conectarme a través de frecuencias superiores por ese concepto de hebras o de ADN superior en común unidad con mi frecuencia amplificada para generar una amalgama o una gama superior de una frecuencia de unicidad. Después escúchenlo varias veces para que puedan entender a dónde está orientada la clase, charla, explicación, programa a día de hoy. Y los guías y frecuencias extraterrestres son parte y están en nuestro concepto para poder desarrollar o también acompañar esa alma y espíritu a que puedan evolucionar. Y debe ser de forma libre, de forma superior y en un concepto de sabiduría. Bien, entonces, ¿cuál es la creencia que vamos a derribar o que vamos a disolver? Para conectar con los guías, primeramente hay que tener un concepto de pureza, de disciplina, de honestidad, de purificación, de abstinencia, de aplicación, obviamente de práctica permanente y de práctica superior, y también una calidad de forma de pensar donde esa forma de desestructuración me lleve a poder hacer conexión con frecuencias superior de conciencia. Bien, empezar a conectar a través de dimensiones y divinidad donde yo pueda recordar cuál es la función original por la cual vengo a esta existencia. Entonces, cuando sentimos que nuestro cuerpo, mente o alma no funcionan como deberían, tendríamos que ver en un montón de posibilidades cómo reparar aquello que puede estar orientado a ese concepto de desconexión con mi ser superior. Otra vez, la desconexión a nuestro ser superior genera que haya un concepto de desorden a través de lo que es la parte de cuerpo, mente, alma, espíritu y conciencia. Bien, entonces, ¿qué deberíamos entender? Ordenar. ¿Qué deberíamos comprender? Que tenemos unicidad con la totalidad del universo y que somos parte de ese concepto de perfección, sí. ¿Y por qué no tener, no ver o no tener o no poner como posibilidad la falta de perfección? ¿Por qué no tendríamos que tener, o debería ser algo que no debería existir, la posibilidad de que algo sea un error o que no funcione bien? ¿Por qué no pensar que cuando hay algo que está desordenado, lo único que tengo que hacer es limpiarlo, ordenarlo, generar frecuencias de resonancia donde puedo ordenar alguna parte de esa existencia o de esa zona donde esté desordenado, purificar, limpiar, resolver, transmutar y conectarme a esa frecuencia de infinitud? Y ver en qué parte o ver en qué concepto de existencia debería perfeccionar ese concepto de conexión a través de la divinidad. Cuando conectamos a frecuencias superiores, tienen que tener en cuenta que para hacer conexión y canalización es muy importante la disciplina, es muy importante la purificación, es muy importante la observación, es muy importante la sabiduría, es muy importante la develación. Y también sostener o mantener las características de mi yo superior y de mi yo corporal. Cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo espiritual y emociones. ¿Por qué? Porque esa frecuencia que yo traigo es un concepto de historial donde yo puedo hacer lectura de esas características que tengo que desarrollar. Bien, entonces una de las creencias que vamos a derrumbar es que solamente somos espíritu. Porque en realidad el espíritu y el alma son un concepto obviamente de sostenimiento del cuerpo, donde mi cuerpo cumple la función de resultado o de experimentación para aquello que vengo a desarrollar.
Bien, entonces, ¿qué tengo que comprender? Que cuando me conecto a mi yo superior, activo mi existencia. Y cuando me conecto a la salud perfecta, a sabiduría, a purificación, puedo empezar a evolucionar. Sabemos muy claramente que en tercera dimensión esos conceptos erróneos de astral o de frecuencias bajas, a través de elementos o a través de tóxicos o a través de drogas, generaron la malversación o el desequilibrio de lo que era el orden del cuerpo al principio de la existencia. Otra vez, para poder recordar y para poder entender, conectarse con frecuencias superiores, uno de los conceptos era sostener y mantener lo que era el equilibrio de esa experimentación a través de las frecuencias de hebras o ADN extraterrestre o registro de ADN extraterrestre. Cuando bajamos al plano terrestre, vemos o empieza a bajar por una cuestión de resonancia vibracional, empieza a bajar la frecuencia tanto de resonancia como frecuencia a nivel corporal, porque la densitud de la Tierra o el proceso vibracional de la Tierra es diferente a lo que es el concepto del origen del ADN de resonancia superior. Entonces, para este concepto tiene que haber un concepto de igualdad, que obviamente hay técnicas y métodos también para sostener, o para poder elevar o para poder subir a esa frecuencia. Y entender esto, si sabemos que en el mundo terrestre algunos conceptos de venenos, de tóxicos, de drogas, de alcoholes, fueron co-creados o ideados para que el ser humano tenga desorden o ensuciamiento energético dentro de su concepto cuerpo, mente, alma o espíritu. Entonces, muy importante es cuando empezamos a desarrollar o cuando empezamos a despertar, lo primero que tenemos que empezar a explicar y también a despertar es en este concepto de qué es aquello que genera deterioro, la contaminación, las drogas, el concepto obviamente de neurotransmisores, conceptos de creencias, emociones, miedos, codicia, y también conceptos que hay que empezar a desarrollar para mejorar la capacidad de vida. Bien, cuando pasamos a un proceso terapéutico para el despertar, estamos en una línea o en una frecuencia, como en un límite, para poder pasar a un concepto terapéutico y desarrollar ese concepto de métodos, técnicas, que están orientadas a despertar al concepto de divinidad. Y una clave fundamental, salir del concepto de la energía K, del karma. Salir del concepto de la energía kármica. Salir del karma, porque eso permite que yo no me acostumbre a vivir en una sociedad o en un concepto de forma de vida donde para la humanidad es normal vivir en K, o sea, en karma. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Cuando nosotros empezamos a desarrollar un concepto de experimentación, tenemos que empezar a ver lo que es la vida de la humanidad como un concepto de conexión a la divinidad. Y desarrollar ese concepto de comunicación o común unión o conexión a través de entender que somos partes de Dios diosa y que traemos las mismas cualidades para aprender cómo desarrollar esas cualidades a través del mundo terrestre. El cuerpo, hablamos del cuerpo como un concepto de conexión. Saben ustedes que la frecuencia femenina de cocreación generó o guardó o obviamente desarrolló todo el proceso de historial para saber cómo mejorar o cómo entender o cómo guardar o conservar la tecnología extraterrestre que venía de las hebras cromosómicas de frecuencias que venían del cosmos. Bien, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Cuando empezamos a conectar con frecuencias superiores, ellos dicen, dentro de su gen, específicamente femenino o mujer, traen un historial de gen de frecuencia de tecnología para que aprendan a vivir en la gracia, en la dicha, en la bienaventuranza,
de entender que son hechos a imagen y semejanza del espíritu de la perfección. O sea que ese concepto de pensar que tenemos fallas o que tenemos errores es un concepto de falta de sabiduría por no entender la perfección que traemos a través de la frecuencia superior. ¿Y qué deberíamos desarrollar? Técnicas y métodos de purificación y de limpieza para poder comenzar a evolucionar. Muy importante para poder empezar a entender. Y esta charla, programa a día de hoy, desarrolla este concepto. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Si nosotros conectamos con frecuencia superior, ese concepto de decir on, empiezo hoy, empiezo ahora, tiene que ver con este concepto. Me siento a pensar, me siento a meditar y digo, hay que hacer lo que corresponde, hay que hacer lo que vine a hacer. Primeramente salir de la creencia, salir de los conceptos egoicos, astral, mundanos o lo que está orientado a la parte de desorden a través del concepto bajo. Y empezar a desarrollar o a salir de aquel concepto de perversión de la humanidad para poder empezar a evolucionar. Otra vez, salir del concepto de perversión o de perversidad del humano, del ser humano, para empezar a desarrollar un nuevo nivel de conciencia. Otra vez, salir de la perversión humana, egoica, astral, para poder entender o para poder comprender cómo empezar a evolucionar a través de un nuevo nivel de conciencia. Bien, este programa, charla, clase, a día de hoy, es para hablar y desarrollar un método, una técnica específica que está orientado al concepto de conexión. Primeramente, hablamos de algo importante que ya ayer y antes de ayer, o sea, en esta semana, fuimos desarrollando, que era un tema muy importante. La resonancia, la vibración, los conceptos de comunicación, de conexión y de qué manera establecer un parámetro de equilibrio entre el cuerpo, mente, alma, espíritu y conciencia. Entonces, hay algo muy importante que tiene que ver con un concepto superior: la vibración y la resonancia. Muchos sistemas que están orientados a frecuencia de forma planetaria tienen una forma o un concepto de resonancia específico, hecho adrede para que la parte cerebral o el concepto de forma de resonancia, a través de las células, a través del cuerpo, a través de la mente o a través de la parte de los líquidos, tenga un concepto de resonancia media o baja para que el cuerpo tenga un nivel de función, o 2 o 3 niveles de función. O sea, que el cuerpo funcione a mitad o a menos del porcentaje de lo que debería, para que no haya un concepto de despertar de conciencia por este tema de que no sé qué siento, no sé qué me pasa, y la resonancia, frecuencia de la Tierra, que está orientada obviamente a dar o a compartir aquellos conceptos de bondad que reciben de los sistemas planetarios o los conceptos de galaxia. Vamos a ese concepto para que se pueda entender. Galaxias y universos, planetas, 1000 galaxias, 1.000.000 de galaxias. Cada galaxia con planetas, lunas, soles, sistema solar, sistemas de soles, sistemas de lunas, sistemas planetarios y también sistemas que no sabemos qué son. Tecnología de cuasar, de pulsar y un montón de cosas más que todavía no se descubrieron. Bien, concepto de forma de tecnología de luminosidad. Bien, y ese concepto o ese cúmulo energético, una parte de esa cantidad de energía baja a la Tierra para poder ayudar a los seres humanos a sacarse las creencias, a evolucionar a un nivel superior. Por eso decimos que durante muchos años muchas religiones generaron suicidios o programas de suicidio o programas de grabación o alteración de los registros,
porque era una manera de generar que el ser humano viva en una dimensión determinada. Entonces, esa energía, esa energetización o esos conceptos de condensación energética bajan a lo que es el concepto del planeta Tierra para que el planeta Tierra tome o capte conceptos de energía y reservas de energía para poder vivir. Entonces la Tierra y el planeta Tierra es un concepto neutral. Solamente lo que hace es captar energía del universo para poder tener reservorios energéticos acá en el plano, acá en la Tierra. Aunque sabemos que en diferentes áreas o en diferentes partes hay diferentes conceptos de resonancia. Bien, entonces, ¿qué vamos a decir o qué vamos a derrumbar o qué vamos a disolver a día de hoy? Hay una resonancia determinada por un concepto de medición que genera que ustedes, a través de la tecnología de la mente o de la tecnología del cuerpo, puedan captar dimensiones o frecuencias altas, donde el cuerpo o el cerebro nunca se apaga. Va oscilando en diferentes niveles de conciencia para poder sobrevivir o vivir en este plano, en la Tierra o en otros conceptos donde la mente capte o reciba o capte señal. ¿Qué significa? Que en ese concepto de conectarse a mi yo o vos, a tu yo superior, permite conocerte para saber o generar un concepto de activación de eso que tiene que ver con la conexión al mundo del espíritu. Entonces, vamos a derrumbar la creencia que tiene que ver con este concepto de la parte de conexión, porque conectar al mundo espiritual requiere la práctica, disciplina, saber, comprender y entender que la mente y la parte cerebral son un concepto superior, son una tecnología superior. Entonces, el ego, el astral, la frecuencia del mundo astral, frecuencia del mundo bajo, frecuencia de personas bajas, frecuencia de gente, personas, seres, almas que fueron tomadas por sistemas del bajo astral, generan de forma adrede que la resonancia del cerebro o la resonancia planetaria tenga una frecuencia mínima. Si el ser humano no sabe o el ser humano no entiende o no comprende cómo medir o generar un concepto de medición, piensa o siente que vivir como vive está bien. O pensar como piensa está bien. O que algo pasa o que algo no está bien y que tiene que ver con una falta de función original del cuerpo, mente y alma. Entonces, si en muchos momentos decimos que nuestro cuerpo, mente y alma fueron co-creados para poder conectar a frecuencias de divinidad y que nosotros traemos la perfección del universo, ¿qué puede estar pasando? ¿Que hay manipulación dentro del planeta Tierra? O sea, que hay manipulación egoica astral de frecuencias diabólicas, o sea, sumergidas o inmersas en el cuerpo humano de la humanidad. Otra vez, ¿qué significa entonces? ¿Que hay seres bajos, astral, demoníacos, diabólicos o con planes macabros inmersos en conceptos de frecuencias terrestres o cuerpos humanos? Y también hay frecuencias extraterrestres diseminadas o desparramadas o esparcidas, incógnitos a través de lo que es el mundo terrestre para ayudar a la humanidad a entender. ¿Qué significa? Que si nosotros tenemos métodos o prácticas a través de la divinidad, puedo salir rápidamente del acá, del karma, para poder comenzar a evolucionar. Por eso hablamos de que el área frontal, la frente, es una energía superior que me permite conectar a frecuencias altas de conciencia. Por eso los programas políticos, los programas sociales,
los programas empresarial, por un concepto de marketing y de manipulación social, captan o generan conceptos de alteración justo en esa área que es un área de conexión o es un área de conectividad. Ojos, boca, nariz, oídos, sistema nervioso central y periférico y área mandibular. Por este motivo, las frecuencias o conceptos extraterrestres bajan de forma incógnita a diferentes conceptos vibracionales donde no existe el espacio-tiempo para poder ayudar a las almas a entender cómo desarrollar un nivel de conciencia para que no haya caos planetario. Porque ya tuvieron caos planetario, sí. Y ya tuvieron caos a nivel de no un país u otro país. Tuvieron caos planetario. O sea, tuvieron peligro de que el planeta se exterminara. Sí. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? De la conciencia planetaria. Muy bien, genial, sí. Vamos a hablar de la conciencia planetaria. ¿Y qué vamos a decir a través de lo que son las canalizaciones o frecuencia superior? ¿Qué vamos a decir? A este concepto de cambio y transformación. Me conecto a esencia superior, quien yo soy, para entender qué es lo que está pasando a nivel planetario. Muy bien, genial, sí. Bien, entonces, a través de canalizaciones y a través de frecuencia superior, ¿qué empezamos a desarrollar? ¿Por qué hay en diferentes lugares, en diferentes ambientes, en diferentes áreas, condominios, países, lugares, etcétera? ¿Por qué hay una diferenciación en el concepto de comportamiento de la humanidad, en diferenciación de cómo viven, de cómo piensan, estadísticas de cómo viven o cuánto tiempo viven, estadísticas de cuánto tiempo se desarrollan, si se aparean, si no se aparean, cómo se desarrollan? Entonces, ¿por qué hay estadísticas que en diferentes lugares, no por la cultura, sino por un concepto de resonancia? Bien, ¿qué vamos a hacer? Hablar de ese concepto. Cuando nosotros comenzamos a conectar con una frecuencia de pensar, tendría que hacer lo que corresponde, tendría que empezar la dieta, tendría que empezar a hacer esto, tendría que empezar a hacer lo otro. ¿De qué hablamos? Del concepto de discernir y del concepto de conciencia que tengo que empezar a desarrollar para entender por qué vine a este plano y poder verme o entender que sin morirme ya me puedo ver en otro plano para saber qué es lo que tengo que resolver. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué tenemos que comprender? Que muchos conceptos de resonancia están hechos adrede como una radio de sintonización, donde muchos humanos sintonizan de una manera automatizada por un concepto de que la humanidad tenga un proceso de letargo o un proceso de adormecimiento mental o adormecimiento cerebral para que no puedan captar lo que son las frecuencias que vienen del universo. Y hay un concepto de creencia que tiene que ver con las prácticas, métodos y técnicas, que en realidad los guías me decían, muchas técnicas y muchos métodos, muchas canalizaciones no fueron bien dados, no fueron bien transmitidos, porque no estaban hechos con el fin con que el ser humano lo utilizó. La meditación, la canalización, la resonancia, la conexión, la comunicación, la teletransportación, un montón de sistemas, la escritura automática, un montón de sistemas de comunicación y de conexión fueron hechos para que el ser humano pueda conectarse a través de frecuencia superior. Para aquellos que entran recién, mi nombre es Adriana. Por si aparece otro nombre o escuchan otra cosa, mi nombre es Adriana. Adriana. A-D-R-I-A-N-A. Adriana. Bien. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Cuando comenzamos a conectar con frecuencias superiores, con frecuencia superior, nos damos cuenta que hay conceptos que resolver o hay conceptos que no se entienden por falta de sabiduría. Entonces, hay programas predeterminados, ideados o co-creados para que haya una manipulación
obviamente encubierta, sin darse cuenta, para que el ser humano no pueda entender a qué vino al sistema. Entonces, conceptos de programas políticos, conceptos de programa social, conceptos de programas egoicos o de creencias o cultural y conceptos de programas empresarial, donde se estudia la mente del ser humano para ver cómo funciona a través de los excesos, a través de las compras, a través del consumo, a través del concepto del habla o de la escucha o de la visión. Por eso durante 100 años o 7000 años, muchos sistemas, dioses, diosas, avatar, sistemas de luminosidad, espíritus, conciencias y espíritus extraterrestres, conectaban a través de frecuencia superior para poder comenzar a evolucionar. Y decían y explicaban de forma consciente qué pasaba en los planetas donde habían experimentado la existencia o la vida. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Que para poder comprender o entender, tengo que empezar a conectarme con mi yo superior para no ser confundido o confundida por otros sistemas de manipulación. Por eso, los programas políticos, social, cultural, religioso, económicos y empresarial estudian un concepto de forma de vida, como un concepto de estadística, para saber cuáles son las debilidades y cuáles son las bondades que trae el ser humano para lo que es el proceso de despertar o el concepto de muerte. Entonces, vamos a hablar de este concepto a través del concepto de divinidad y vamos a hablar de este concepto a través del concepto de tercera dimensión. Bien, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que lo que es el concepto de frecuencia de resonancia es un concepto natural, de la naturaleza de la forma del concepto humano cerebral. Mi cerebro, de forma natural, trae de forma innata lo que es a través del desarrollo, a través de la disciplina, a través de la práctica y a través de la experimentación, trae de forma innata, de forma natural, un concepto de receptor para escuchar lo que son las frecuencias superiores, para escuchar a guías, seres de luz, bodhisattvas, diosas, concepto extraterrestre, captar frecuencia de resonancia. Y el ser astral y egoico, a través de lo que es la falta de concepto de sabiduría, altera o malversa esos sistemas por un concepto de, obviamente, de intereses personalistas. Entonces, cuando yo me conecto a mi yo y activo las bondades que traigo dentro de mi ser, primero tengo que activar lo que traigo adentro de mi ser para poder hacer contacto con esa frecuencia de hebras, de ADN o cósmicas, para poder entender a qué vine al plano terrestre. Y dejar de reírme por cualquier cosa como si fuese una borracha, para comprender la conciencia superior y tener discernimiento. Porque hoy en día, a través del alcohol, a través de las drogas, a través del exceso de alimentación, a través del consumo de sexo desenfrenado o a través del concepto de estímulos, el ser humano no comprende el discernimiento entre lo que está bien y lo que no. Y por ese motivo, debilitar los conceptos de receptores o los conceptos de estimulación a través de lo que es la parte sensitiva, a través de lo que es la parte motriz, tiene que ver con este concepto. ¿Por qué los dioses o frecuencia superior hacen contacto con nosotros? Para poder entender lo que no se entiende todavía en el planeta Tierra por falta de sabiduría. Entonces, esto no lo explican en la facultad, ni en la escuela secundaria, ni en la preparatoria, no sé cómo se dice en nuestros países. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un concepto espírita, la maestría del espíritu, que tiene que ver con este concepto de entender por qué hay estadísticas de que en un país la humanidad o la población
tiene un concepto de comportamiento, por qué en otros países tienen otro concepto de comportamiento o de forma de vida o de estadísticas de forma de vida o de estadísticas de capacidad de vida. ¿Cuánto vive esta persona o cuánto vive esta población o cuánto vive esta población? Se lleva un concepto de estadísticas para saber por qué en algunos lugares hay un tipo de concepto de estadística de forma de vida y en otros lugares hay otro concepto de estadística de forma de vida. O cuánto es el nivel de vida que se lleva en la humanidad y por qué. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que cuando yo me conecto a mi yo superior, puedo comprender por qué la humanidad, los seres del ego, los seres del astral o frecuencias de conceptos de maldad, manipulan a través de diferentes conceptos, porque hay todo un concepto de apertura, de despertar de conciencia y de purificación, de iluminación, iluminar para poder despertar. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? La resonancia mental, concepto de dialización o cómo capta mi cerebro el dial o la energía dial. Nosotros no somos radios, pero nuestro cuerpo trae de forma innata un concepto de conexión a través de frecuencias de divinidad. Cuando venimos, traemos eso, esa esencia. ¿Y qué pasa después? Nos convertimos en humanos. Hombres, mujeres, papá, mamá, tío, primo, novio, amante, abuela, abuelo. Y nos olvidamos que traemos una tecnología de conexión a través del mundo espiritual para tener un proceso resolutivo fácilmente para poder evolucionar. Muchos sistemas saben que el cerebro funciona de forma original, así también el planeta Tierra. Y que el planeta Tierra trae una tecnología de purificación para que el cuerpo se restabilice de forma rápida. Entonces, si el cuerpo humano y el planeta traen de forma innata un concepto de reservorio de purificación, también frecuencias extraterrestres traen un concepto de purificación, un concepto superior que está orientado a lo que es la parte de conciencia. Y ese concepto femenina, mujer, de co-creación, trae en la esencia del origen ese concepto de divinidad. Porque eran los conceptos primigenios de conceptos andróginos o de androgenia o andróginos que traían ese historial de ADN del concepto extraterrestre. Y aparte de este concepto, lo que está orientado a conceptos de resonancia, en la antigüedad se meditaba con geometría sagrada, se visualizaba geometría sagrada, se sacaban implantes, dispositivos, alteraciones energéticas. Aunque a día de hoy todavía no alineamos lo que es el concepto de perímetro o de forma de concepto de resonancia de la Tierra. La Tierra tiene una resonancia, pero el ser humano no comprende lo que es el concepto de resonancia o lo que es la frecuencia lineal o perimetral de lo que es la parte de concepto de resonancia o vibración. Muchos lugares o en muchos lugares los conceptos de frecuencia de resonancia están orientados a tener que evolucionar. ¿Por qué? Por falta de frecuencia superior. Ustedes vieron que en la Tierra hay flores, plantas, hierbas, esencias, un montón de conceptos de naturaleza donde uno se puede restabilizar de forma natural. Pino, lavanda, sándalo, un montón de esencias, coco, naranja y fruta, verduras, semillas. Conceptos de esencia donde yo, a través de la energía de la naturaleza, me puedo restabilizar. Y frecuencias extraterrestres, planetas, soles, lunas, galaxias, tecnología de luminosidad,
estrellas, cúmulos de energía lumínica, donde yo, a través de esa tecnología, puedo restabilizarme a través de lo que es el concepto planetario. ¿Qué es lo que está pasando últimamente? Lo que está sucediendo es que a través de lo que es la parte de implantación, a través de creencias, a través de idealización, a través de hipnosis, de hipnotismo, o a través del concepto egoico, astral, diabólico, se generan conceptos de manipulación a través de lo que es la parte de resonancia. Y muchos conceptos que están orientados a conectar con frecuencias superiores tienen que estar orientados a frecuencias altas para empezar a despertar. Cuando yo digo yo no soy él, yo no soy él, yo me conecto a mi yo. Porque cuando nosotros miramos a otra frecuencia, perdemos o salimos del concepto de mi unicidad y no puedo despertar. Despertar está orientada, la orientación de mi despertar está orientada a frecuencias superiores para el camino del despertar. Entonces, la juerga, la fiesta, la juerga, la borrachez mental de la humanidad, los conceptos de familia, de sexo, los conceptos de roles, ha generado que la humanidad se perdiera o se disolviera en los conceptos del astral y haya perdido un concepto de totalidad frente a lo que es la parte de activación de la conciencia. En las religiones pasa lo mismo. Nunca existió un concepto de divinidad donde las divinidades dijeran tienen que negarse a ustedes mismos. Un concepto diabólico. Tienen que negarse o negarse a ustedes mismos. Un concepto del diablo, donde no llegamos a comprender la esencia de qué vinimos a hacer acá y por qué. Entonces, hay todo un concepto de, obviamente, de falta de sabiduría por un concepto de creencias donde no podemos entender por qué estamos acá en el planeta Tierra. ¿Qué hacemos acá en el planeta Tierra? ¿Y por qué tenemos que conservar ese concepto de registro para poder empezar a evolucionar? Muchas resonancias o muchos conceptos de resonancia tienen que estar orientados a mi conexión con el mundo superior. Por este motivo, empiecen a comprender las resonancias bajas no son resonancias de calma. Los conceptos de calma no tienen que ser adormecimiento cerebral para que la persona no piense o no sepa discernir. Cuando nosotros generamos, ¿qué es lo que decían los guías? Nosotros no dimos las técnicas para que ustedes tengan mal uso de la energía vital. Lo dicen los guías. Lo dicen las frecuencias de dioses, diosas, maestrías superiores, avatar, maestrías encarnadas, maestras ascendidas, frecuencias extraterrestres. Lo dicen los guías. Lo dicen los seres de luz, frecuencias extraterrestres. No dimos las técnicas para que ustedes hagan mal uso de la tecnología de luminosidad. No lo hicimos por eso. No se bien utilizó la tecnología del universo. Porque se utilizó para bienes terrestres o para bienes personalistas y no dijeron la verdad de lo que es a través de lo que es la frecuencia de conexión, a través de la tecnología que ustedes traen de forma innata. Por eso se hicieron laboratorios, o sea, se hicieron injertos o pruebas en laboratorio de cosas humanas con cosas animalescas. O se alteró el concepto energético de la humanidad o la matriz original de la humanidad o la matriz original extraterrestre porque lo hicieron por un concepto de bienes personalistas. Aparte de este concepto, lo que es la frecuencia de resonancia ayuda también a entender por qué la humanidad o por qué el ser humano no llega a estabilizarse
al 100% de poder comprender qué vino a hacer este plano. Hay un montón, o sea, investiguen, busquen, entiendan. Las resonancias de por bajo, de frecuencia de 300, 400 y 500, son resonancias de por abajo del astral. No llegan a las resonancias humanas. La frecuencia de resonancia de 800, de 900 y de los conceptos de 1000, 1500, 2000 de Hertz, recién entran a lo que es la frecuencia de sintonización para poder empezar a conectar con frecuencias superiores, o aunque sea con nuestros guías, o hablar con nuestros guías, o escuchar a nuestros guías, porque es una frecuencia modulada, de modulación de lo que es la parte cerebral. ¿Qué significa? Que los conceptos egoicos o conceptos del astral o conceptos de otros o frecuencias de otros o frecuencias orientadas a creencias mundanas, religiosas, cultural u ortodoxas ponen la expectativa en un concepto de algo que no comprendemos. Entonces, ese concepto de negarse a sí mismo es un artilugio del astral, del diablo o del ego para no entender qué vine a hacer yo a este plano. Entonces pongo la expectativa en otros conceptos, en otros seres, en otras frecuencias, porque no llego a conocerme. Entonces, comprender que yo soy mi yo en una frecuencia evolutiva para entender que soy también parte de la divinidad. Soy creada o creado a semejanza de los dioses. Y entender esto ayuda a poder comprender que los sistemas que están orientados a frecuencias de 3D son conceptos de tercera dimensión ideados por frecuencias que están orientados a sistemas y programas de tercera dimensión. Cuando yo paso de programas de 3D a conceptos de cuarta y quinta dimensión, esos programas de tercera dimensión se disuelven, no existen más, porque en otro nivel de conciencia ya no existen. Cuando hacemos contacto con sexta dimensión, séptima dimensión, octava dimensión, novena dimensión, esos programas o sistemas no existen, porque son ilusorios, son conceptos ilusorios de conceptos de intoxicación para que el ser humano no pueda despertar. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que cuando conectamos a frecuencias de divinidad, cada parte de mi cuerpo, cada parte de mi alma y cada parte de mi espíritu traen un detalle, un códice, una clave de acceso a mi divinidad, de acceso a mi abundancia, de acceso a mi riqueza, de acceso a mi salud perfecta, Escuchen, cada cuerpo, mente y alma, cada espíritu y cada conciencia trae un códice, código, clave de acceso a las bondades que traigo en mi interior. Entonces, ¿qué dice el diablo? No, entonces los dormimos. Entonces les cortamos la cabeza. Entonces ponemos la expectativa en el otro, en ella, en él. Y dejamos de comprender que la divinidad que yo traigo en mi interior tiene que aflorar para conocerme. Entonces, ese concepto de comprender me ayuda a despertar la conciencia en aquello en lo que es en veracidad de la totalidad de la infinitud. No es un concepto de metáfora. Por eso los conceptos de destrucción o los conceptos de autodestrucción, esos conceptos de autodestrucción vienen como un concepto de programa para que no puedas evolucionar. Esos autoconocerse o esos conceptos de autoentenderse o autodestruirse traen conceptos de programas para programar a la humanidad en conceptos de deterioro, en conceptos de muerte. Son programas del astral donde el ego, el astral y frecuencias bajas
juegan, como en un juego de Hogarth de la vida, de forma oscura para que el ser humano no pueda despertar. Entonces tienen un promedio de vida de 50, 60, 70, 80 años, porque sí, querida, ya tengo 80, 90. ¿Cuánto vive un ser humano? ¿Un promedio de qué? De programación. Entonces, ¿qué tengo que entender? Que el ser humano fue programado para vivir de tal manera, para comer de tal manera, para entender o no entender de una manera determinada, y no comprender cómo desarrollar una frecuencia superior. Entonces yo digo, yo estoy en mí, en mi yo. Por eso las claves o códices del astral, o claves o códices egoicos, o maestros o maestras, o gente del astral, o gente diabólica, encubiertos o encubiertas en maestras, o sea, maestras de la espiritualidad o maestras de la religiosidad, traen conceptos de programas de autodestrucción, de autoconocerse. Entonces, esos programas ideados de autodestrucción traen dentro de ese concepto un concepto de determinada forma de vida, un tiempo de cuánto tiene que vivir el ser humano y cómo tiene que pensar, comer, sentir, o cómo tiene que funcionar. Por eso, durante muchos años, y lo dije en otro programa, se hicieron malversaciones de la genética, del ADN, del DNA, del ADN, para que el ser humano no entienda la tecnología del cuerpo, la tecnología de la mente, la tecnología del alma, la tecnología del espíritu, la tecnología de cada parte o área de la parte corporal, y no pudiera evolucionar. Entonces, ¿qué tengo que entender? Cuando yo me conecto a mi divinidad, puedo experimentar la conciencia de quién yo soy, que no es un concepto del ego. La parte del yo no es un concepto del ego, es una desestructuración de las creencias, donde yo, al conocerme, al abrirme, puedo mirarme por dentro para saber quién yo soy. Y de esta manera puedo empezar a comprender y a desestructurar los bloqueos mentales. Cuando yo me conecto a mi yo y desbloqueo mi mente, puedo acceder a los conceptos de bondades que traigo en mi interior. Y también los registros de la calle, los registros akáshicos, que son un concepto de historial, que son un concepto de historia, donde yo plasmo cada experimentación que fui recopilando. Y mi cerebro y mi mente captan esa resonancia de sabiduría para que no se pierda absolutamente nada. Entonces, ¿por qué existen conceptos de programas de bloqueo de la mente? Por un concepto de que el ser humano no pueda despertar o no haya una captación de frecuencias de experimentación donde yo, mi cuerpo, mi mente y mi alma puedan captar la experimentación de la conexión a través del mundo del espíritu. Entonces, durante 100, 200, 300, 500, 1000 años, 7000 años, se llevó adelante todo un proceso de sabiduría para poder desarrollar la conciencia de espiritualidad y develar ese concepto. Por eso se va a decir en muchos lugares, en muchos países o en muchas frecuencias, que muchos son maestros, pero pocos los despiertos, que muchas son maestras, pero pocas las sabias, o pocas las despiertas, o pocas las verdaderas. Porque en ese concepto de experimentación y despertar, yo me conecto a ese concepto de develación para poder comenzar a desarrollar un nuevo nivel de conciencia. Entonces, la resonancia y el concepto de resonancia me ayuda a entender cómo generar una nivelación del proceso de conciencia para despertar. ¿Significa que hay programas de destrucción de la humanidad?
Significa que han ideado un proceso de programación para destruir al ser humano en cuotas o para generar bloqueos en diferentes áreas para que no haya una conexión simultánea de lo que es un concepto fluido del cuerpo, mente y alma. Significa que hay manipulación a través de la sabiduría, de la información, de la purificación. Entonces, las resonancias y la vibración genera que yo pueda entender cómo conectar a frecuencias superiores. Es una creencia que la meditación está orientada a vivir en calma y paz y armonía. Los guías, seres de luz y frecuencias extraterrestres dicen lo siguiente, dicho por frecuencias de la divinidad. La meditación no fue co-creada para que el cerebro se adormezca o para que ustedes sean esclavos de un concepto de devoción esclavizante. No. La meditación, las disciplinas, las técnicas, los métodos fueron bajados, canalizados, para que ustedes tengan una nivelación, un nivel de conciencia donde puedan conectarse a través de frecuencia superior. Entonces, cuando conectamos a través de la tecnología de la mente, cuerpo y alma, podemos comprender cómo desarrollar un nuevo nivel de conciencia. Cuando pasa esto, que el ser humano tiene programas del astral o tiene ensuciamiento energético, esas drogas, esos conceptos del astral, están generados ¿por qué motivo? Para que el ser humano no pueda despertar. Esa perversión de la humanidad está orientada para que el ser humano no pueda despertar, o para que los seres egoicos, reptiles o frecuencias demonizantes, demoníacas, no puedan despertar a conciencia de lo que son. Significa que los conceptos del astral o frecuencias de espíritus bajos en cuarta y en quinta dimensión no pueden acceder o no pueden llegar ni sintonizar por una cuestión de falta de conciencia y falta de captación de lo que son las resonancias superior. Por eso los seres del astral, los seres egoicos o frecuencias del astral piden drogas, sexo, alcohol, porque es un concepto de estimulación para que baje la frecuencia de resonancia. Y así también lo que son programas políticos, social, cultural o religioso. ¿Por qué se sostienen esas programaciones? Porque hay todo un concepto que ofrece la tercera dimensión como forma de vida para que el ser humano no pueda despertar o se autodestruya. ¿Qué tengo que tener en cuenta para esto? Empezar a conectarme con frecuencias superiores para salir del concepto egoico. Anteriormente, cuando hablaban, cuando canalizaban, las quemaban. Las quemaban, las escondían, las guardaban, las secuestraban. De hace 7.000 años atrás a hoy 2025, ¿estamos mejor? Desde 7.000 años atrás hasta el 2025, o ya estamos entrando en el 2026, ¿hicimos cambios y transformación? Por este motivo, comprender y entender me lleva a poder conectarme con una frecuencia superior a través del camino del despertar. ¿Qué decían en la antigüedad? A las que hablaban, que eran canalizadoras, que eran rebeldes, que no eran religiosas, que no tenían concepto de suicidio. Las quemaban, las escondían, las encarcelaban, por una cuestión de que traían de forma innata información para poder compartir a través de lo que era el concepto de despertar de conciencia. Por eso se alargó tanto en el tiempo, desde hace 7.000 años atrás hasta el día de hoy, lo que está orientado al despertar de la conciencia. ¿Por qué tardaron tanto en iluminarse? ¿Por qué tardaron tanto en despertarse? ¿Por qué tardaron tanto en saber, en conocer, en entender? ¿Porque hubo manipulación de la información o aquellos que eran avatares fueron desaparecidos?
o aquellos que eran avatares, diosas, maestras, fueron quemadas, como en la antigüedad. O fueron desaparecidas o quemadas en la hoguera. Aquellos o aquellas que eran desaparecidas o quemadas eran aquellas que escuchaban dioses, diosas, ángeles, guías, seres de luz, que escuchaban frecuencias de la Tierra y que escuchaban frecuencias cósmicas. Y por ese motivo, y por muchos motivos, eran quemadas, como en la Edad Media, eran quemadas, eran enterradas, eran encarceladas, para que no pudieran conectarse porque estaban locas, porque eran dementes. Entonces, esos conceptos de falta de sabiduría, hoy, a día de hoy, estamos a 2025. Y no terminamos, no erradicamos, no disolvimos el 98% del alcohol, de las drogas, de la fiesta, de la juerga. Y ni tampoco cerramos definitivamente el astral. Por un concepto de que muchos seres, sin darse cuenta o sin entender, viven todavía en el astral. Y la Tierra, lo que es el concepto de la Tierra, está orientada en un concepto todavía de procesos de creencias. Yo no soy él, yo me conecto a mi yo superior, activo mi existencia. Yo no soy él, yo me conecto a mi yo superior, activo mi presencia. Hacé este ejercicio. Cuando nosotros entendemos que somos parte de la divinidad y también parte de la función original del cuerpo, mente y alma, dejamos de entender por qué estamos como estamos. Durante 7.000 años, frecuencias de religiosidad tuvieron predominio en lo que es la parte planetaria. Entonces, decimos, entre los dones, carismas y potencial, ya nos curamos todos al 1000%. ¿Por qué aquellos seres que todavía tienen concepto de expectativa en otras frecuencias no pueden generar o conectarse a sí mismos con lo que es el proceso de sanación o curación? ¿Y por qué es tan importante hacer contacto con frecuencias superiores para el camino del despertar? Porque aquellos demonios o demoníacos que tienen o generaban o activaban procesos del astral son aquellos trabajadores del demonio. Son aquellos empleados del infierno. ¿Por qué es tan importante entender que el mundo espiritual sí existe y que somos hechos a imagen y semejanza de la perfección? ¿Por qué todavía hay frecuencias que no evolucionaron? ¿Y por qué todavía hay frecuencias egoicas o magos negros que todavía no se fueron del plano? ¿Por qué todavía hay magos negros que se hacen la señal de la cruz pero no evolucionan? ¿Por qué todavía existe la señal de la cruz de lados iguales y todavía no evolucionan? ¿O todavía están en frecuencia de muerte? Porque entonces tenemos que empezar a sacarnos las creencias y empezar a evolucionar en un concepto de frecuencia de aquello en lo que es, que está orientado a una tecnología cósmica y extraterrestre. Entonces, cuando yo me conecto a mi yo, puedo comprender que cada símbolo, cada cosa, cada frecuencia, cada concepto de conexión tiene obviamente un proceso de por qué. Tiene un concepto alto de por qué. Tiene un propósito. Pero lo tengo que entender y saber, o sea, desencriptar. Cuando conectamos a frecuencias superiores, los guías y seres extraterrestres dicen: ustedes hicieron lo que podían hacer. Aunque la sabiduría
está encriptada en concepto de develación. O sea que saben todavía el 5%. O lo que son las resonancias del cerebro captan o todavía no tienen un concepto de altitud en lo que es el proceso mental. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? Porque ni siquiera la ciencia, y ni siquiera la ciencia en tercera dimensión, pudo develar ese concepto. Entonces, aquellos conceptos de que la ciencia todavía no pudo acceder a cuarta, quinta, sexta dimensión, significa que esos conceptos están restringidos por creencias o por programas. ¿Qué tengo que comprender? Que la resonancia mental trae como mínimo un concepto de sintonizador para que la mente no baje o no se caiga. ¿Qué significa? Que frecuencias de 800, 900 y 1000, aproximadamente 1000 o 1500, desde ahí para arriba son frecuencias que activan lo que es el proceso de conexión, de comunicación y sintonización. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa esto? Que el mundo terrestre o el planeta Tierra no está preparado todavía para sostener esa resonancia. Y el demonio dice, menos mal, qué bueno. ¿Por qué es importante comprender esto? Porque aquella frecuencia que estaba orientada a la recopilación de información, y en lo que es el pasado también. En el pasado también, o sea, pasaba este concepto que estaba orientado a no poder comprender justamente por esta frecuencia. Algo muy importante para comprender es que la resonancia de la frecuencia entre 1000, 1200, 1500 genera que haya un concepto de conexión o de comunicación a través de lo que es la frecuencia del mundo espiritual. Lo dicen los guías, lo dicen las frecuencias, lo que está orientado a ese concepto superior. Cuando hay un concepto de comunicación a través del mundo superior, puedo empezar a indagar en la conciencia de lo que es. Hablaba con uno de los guías y me decía lo siguiente. Me dice, muchos registros como en la antigüedad, que en la antigüedad también pasó, muchos registros, o sea, registros de la calle, registros akáshicos o registros de experimentación de alma, o sea, registro de experimentación de las almas, fueron cambiados unos con otros, o sea, unos por otros, para que aquellos que venían con misión de avatar no pudieran desarrollar la misión de avatar que tenían. Otra vez, muchos registros, o sea, ¿por qué existe el registro de la calle? ¿O por qué existe el registro akáshico? ¿O por qué existe el registro de la conciencia o registro de la parte de psiquiactiva y esos conceptos? Porque esa resonancia, lo que está orientado a la parte de resonancia, lo que está orientado a la parte de registro, generaba saber a través de los códigos, códices y claves, cuáles eran o quiénes eran las diosas o maestrías verdaderas que sabían o traían información de veracidad en lo que era el concepto de registro. ¿Y qué fue lo que pasó? A través de una canalización, los guías me dicen, esto no pasa ahora, pasó en la antigüedad y ahora lo estamos viendo que vuelve a pasar. Muchos registros fueron cambiados unos por otros para que aquellos que eran divinidades o aquellos que eran avatares no cumplieran la misión de vida que traían en este plano por un concepto de alteración del alma o de la conciencia. Entonces, ¿por qué es importante que el registro Akash o que el registro de las divinidades se pudiera llevar adelante? Para poder despertar la conciencia. ¿Y por qué muchos registros o muchas grabaciones o muchas canalizaciones fueron malversadas? Porque saben ustedes que había muchos canalizadores que canalizaban a frecuencias extraterrestres o que tenían grabaciones, filmaciones
y grabaciones de canalizaciones de frecuencias extraterrestres. ¿Y qué pasó? Mucha información se perdió porque en la antigüedad también pasaba que muchos dioses o diosas o avatares decían, hubo mucha información que se perdió. Inclusive en las escrituras sagradas. ¿Qué decían los guías? Muchas escrituras o muchas canalizaciones se tergiversaron, o escrituras sagradas se tergiversaron. ¿Por qué motivo? Para que la verdad de aquello que eran las canalizaciones original habían sido cambiadas o malversadas o tergiversadas por otra información. O sea que no se había escrito absolutamente la verdad de lo que era, o la verdad de lo que había pasado. Y esto pasó en las escrituras sagradas, en los textos sagrados, en las religiones del pasado. Y hoy, a día de hoy, a través de lo que es la frecuencia superior, ¿qué tenemos que comprender? Que hay todo un concepto de sabiduría para poder entender o comprender. Muchas leyes, los guías dicen, muchas leyes, en lo que es el plano terrestre, se usaban al principio, pero muchas leyes quedan obsoletas por conceptos altos de leyes superiores, de leyes de espíritu o de espírita. ¿Y qué tengo que tener en cuenta? Este concepto. Muy importante esto para comprender. La resonancia y la frecuencia de resonancia está orientada para que podamos comprender cómo empezar a conectar con frecuencias superiores. Un ejemplo que decían los guías y los maestros. ¿Cómo se lleva a poder, no poder llegar o a comprender lo que está orientado a la misión de vida que traemos? O a ensuciar, o los códices o claves o frecuencia superior. ¿Se acuerdan ustedes que a veces decían, el diablo, ojo que el diablo no te descarte nada, o que no te hagan culpable o responsable de algo que no era tu conciencia? A ver, muéstreme lo que tiene. No, nada, yo no tengo nada, estoy sana. A ver, muéstreme. ¿Y esto? No, pero esto no es mío. ¿Por qué se tira o se descarta o se ensucia o se malversan o se matan las almas? Por una cuestión de que obviamente aquellos o aquellas que traían códices, palabra original, claves, palabra original, códigos, palabra original, que generaban que los seres puedan despertar la conciencia aquello en lo que es y salir de frecuencia del otro, de él, de aquella, de la otra, conceptos del otro, que generaban que yo tuviera que abrir mi concepto de experimentación para poder comenzar a evolucionar. Y desarrollar la conciencia en aquello en lo que es. Por eso hablamos hoy, a día de hoy, escuchen esto, es muy importante, observen, estudien, investiguen, lean, comprendan, hablen con sus guías, instrúyanse, hagan prácticas, disciplinas espirituales, busquen cosas nuevas, no idealicen, no tengan intereses personalistas, no hagan contratos, porque eso después les genera karma. Algo muy importante, la frecuencia de resonancia de por arriba de 800 o 1000 generan que yo pueda hacer contacto con frecuencias superiores. Y también que pueda sintonizar de forma natural el equilibrio en lo que es la parte de las glándulas, en lo que es la parte de los chakras y en lo que es la parte de los vórtices. Por este motivo es muy importante comprender que muchas veces los seres son atacados energéticamente o malversados energéticamente para que no puedan llegar a cumplir su misión de vida en la tierra, despertar. Misiones de vida en la tierra, ayudar. Misiones de vida en la tierra, la neutralidad en la sanación. La veracidad en la forma de vida. La purificación de la vida perfecta. La purificación del ser perfecto. Por este motivo es muy importante comprender que cada parte del cuerpo,
cada parte del alma, cada parte de la conciencia, fueron hechos a imagen y semejanza de la divinidad. Por eso el ser humano fue grabado con claves o códices de bloqueo. Por eso muchas veces y en muchos momentos el ser humano fue grabado para bloquear sistemas o códices original. Muchas veces, o en muchos momentos, o en muchos tiempos, desde 7000 años atrás hasta el día de hoy, fueron bloqueados o alterados para que no pudieran hacer conexión. La canalización, las canalizaciones, el concepto de conectarme a través de frecuencia de canal de conciencia, la alteración del éter, la contaminación del éter por empresas, por sistemas de personalistas, programas de destrucción. La resonancia por arriba de 1000, de 1.000 Hz, que en otro nivel de conciencia tiene otra medición, o el concepto de transferencia de información, o el concepto de compartir o transferencia de la información, tiene que ver con un concepto de forma de medición, y eso es espiritualidad también. Los guías hace 3 días hicimos una canalización. Una canalización con un guía de una frecuencia de otro nivel de conciencia, de otro plano. Bien. Escuchen lo que decían. Me decía, hay unas palabras que quiero que leas y que quiero que veas. Bueno, porque escuchaba que me pedía que había unas palabras que quería que mirara, porque eran frecuencias que vienen de otras frecuencias, que algunos no tienen las mismas lenguas, aunque pueden hablar en 3 o 4 o 5 idiomas. Bien. Y me dice, una de las alteraciones a través de lo que era el concepto de resonancia era este proceso de la malversación en la energía de transferencia. ¿Por qué muchos seres se drogan? ¿Por qué muchos seres consumen estupefacientes, o psicofármacos, o drogas, o concepto de drogas duras, pesadas o livianas? Porque tienen un concepto de programación de autodestrucción. ¿Pero por qué ensucian a otros? Porque tienen un proceso de concepto de autodestrucción. Porque tienen un programa de arrastre a otros o a la sociedad en lo que es el concepto de la misma frecuencia. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Uno de los conceptos de canalización de hace 3 días, los guías me dicen lo siguiente. Una de las alteraciones hablaron de la malversación energética, sí. Y otro concepto es el concepto de malversación de la transferencia de energía. Hay una ley que se llama Ley de Transferencia de Energía. Y eso no se lleva adelante de forma correcta, de forma específica o con el concepto de perfección. No lo bien utilizaron, me dice un guía y una frecuencia de diosa. No lo bien utilizaron. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Aplicación en la práctica, enseñanza, desarrollo y aplicación. Enseñanza, desarrollo y aplicación. Enseñanza, desarrollo y aplicación. Algo muy importante. Y otro concepto que les quiero decir para que vayan entendiendo. Últimamente, a través de lo que es toda la parte de iluminación y todo un concepto de iluminación que veníamos bien, y muchos seres también dicen, venimos haciendo un montón de cosas. ¿Y qué es lo que está pasando? Muchas frecuencias, a través de lo que es la parte de canalización y también a través de la experimentación, muchos seres fueron ensuciados, o fueron tergiversados, o cambiaron los registros, y mucha gente se fue del plano. De esto hace un par de años. Que eran seres que eran guías o frecuencias de maestría, y que ya no están en el plano.
Hacemos una canalización, hablamos con los guías y dicen lo siguiente: muchos seres que estaban para despertar la conciencia, que eran avatares o diosas, dioses, fueron alterados, ensuciados y se cambiaron los códices o códigos para que no pudieran despertar y se fueron del plano. Bueno, vamos a buscarlos. En alguna dimensión, en alguna frecuencia, contactar con esos guías para saber qué pasó. Y sí, muchos seres, diosas, avatares, que estaban encarnados acá, que no son obvios y algunos no fueron conocidos, fueron alterados, ensuciados o injuriados por otros para que no pudieran despertar. Y así lo sacaron del juego. Y faltó sabiduría, o faltó conexión, o faltó entender. Por eso es tan importante comprender, sabiendo que cuando hay una esencia pura de hacer lo que corresponde, tiene que ver con ¿qué? Con la intención. Con la intención. Hacemos un resumen. Para poder conectar con frecuencias superiores, uno de los conceptos importantes es que no hay una sola frecuencia de conexión. No hay jefes. No hay jefes. Hay despertar de conciencia. Y aparte de eso, una resonancia que genera que podamos empezar a conectar con frecuencias superiores está orientado a frecuencias de 1000, 1200 para arriba. ¿Qué significa? ¿Que las otras resonancias son muy bajas? Sí. Y muchas veces la calma, la paz, la armonía o el aparente equilibrio son sistemas de adormecimiento de la mente para que no despierten. Y los guías dicen, la meditación no fue practicada ni tampoco fue una disciplina para que los seres adormecieran su cerebro. Al contrario, es una práctica de preparación, es una práctica de entrenamiento. No es solamente para tener calma, no es solamente para tener paz, no es solamente para tener oxigenación en los pulmones. Por este motivo, es importante que muchas frecuencias entiendan que lo que está orientado al concepto de divinidad se pueda llevar adelante a través del concepto de experimentación. Por eso, muchos conceptos que tenían que ver con la sangre, con los líquidos, con los conceptos de genética, gen, eran conceptos también de divinidad que los maestros explicaban para que se entienda lo que era el concepto de códices y claves. Muchos conceptos de sangre, estaban orientados a entender las claves que traían los seres que venían de otros planos dimensionales, donde traían información genética de conexión extraterrestre. Por eso es muy, pero muy importante que investiguen, que lean, que practiquen disciplinas espiritual para que puedan abrir la mente a través de lo que es el mundo superior, el mundo espiritual. Absolutamente picante, sí. Y esa develación y esa picantez en general despierta la conciencia. Mi experimentación de aproximadamente 20, 25, 28 años generó que yo pudiera despertar. Y eso y mi sabiduría fue la salvación de mi propia existencia. Otra vez, esa sabiduría que yo experimenté y que desarrollo a través de la enseñanza, a través de mi escuela y a través de lo que hacemos, de mis alumnos, ese intercambio de sabiduría, esas canalizaciones, son un concepto de salvación y ese concepto fue un concepto de salvación de mi propia existencia. Eso
Eso no quiere decir que podamos resolverle la vida a todo el mundo, pero sí que podamos llevar conciencia donde estemos, o generar una gota de conciencia o una semilla de conciencia para despertar. Durante todo este año tuvimos que cuidar muchísimo la información porque hubieron un montón de cuestiones y pudimos rescatar algunas canalizaciones y guardar algunas grabaciones y bajar algunas técnicas. Aunque les digo la verdad, algunas técnicas fueron ensuciadas o fueron tergiversadas o fueron cambiadas. Pero muchas cosas las compartimos para que sepan qué es lo que hacemos, qué es lo que experimentamos, qué es lo que compartimos y qué es lo que llevamos adelante para que otros seres puedan comenzar a despertar. Forma de léxico. Forma de léxico. Saben ustedes que hay modas. Estona, emos, los dormidos, los muertos. Modas que se generan para provocar un concepto de alteración de conciencia. Investiguen, lean, escuchen, mediten, porque de esa manera van a poder abrir la conciencia y van a entender que tienen un propósito de vida. Tienen un propósito de vida. Desarróllenlo. Y una frase muy interesante que quiero empezar a desarrollar y que quiero ver como un concepto de veracidad, que leí por ahí en una red también de una empresa. Hacer lo que corresponde. Y esto significa hacer lo que corresponde en un nivel de conciencia alto y en un nivel de conciencia bajo. Hacer lo que corresponde significa entender que soy divinidad. Hacer lo que corresponde significa hacer lo más alto en lo que es el concepto de mi conciencia. Hacer lo más alto en mi conciencia. Una frase que leí y dije, qué bueno que puedo leer algo que esperemos que se pueda llevar adelante, ese concepto y de práctica superior a través de lo que está orientado a la veracidad de ese concepto. Hacer lo que corresponde en un nivel alto, bajo y medio, siempre hacer lo que corresponde o solamente en la tierra. Hacer lo que corresponde en todos los niveles de conciencia. Y entender fehacientemente, con veracidad, con certeza, con confianza, que somos parte de la divinidad. Esto es Escuela Adi Luz, con tecnología Advancea. Quien te habla, Adriana, sea líder coach. Maestra espiritual, conciencia superior. Te esperamos. Quien te habla, Adriana, sea líder coach. Estamos en Buenos Aires, Ituzaingó, Argentina. Y obviamente pueden entrar a red social www.youtube.com/conexión extraterrestre Adriana. www.youtube.com/adi-luz advancea. Te esperamos. Escuela Adiluz. Subimos meditaciones todos los días. Siempre a Instagram, a Twitter, a Facebook, a Instagram, a los buscadores. Siempre subimos meditaciones para el camino del despertar. Feliz día. Pueden entrar a YouTube, Facebook o Instagram para poder ver charla clase a día de hoy. Feliz día.